Momento ahora de entrevista, momento de conversar con un dirigente del mundo industrial. Fue vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, es abogado y bueno, es una de las voces del sector de la industria, el sector empresario que habitualmente escuchamos y que a nosotros particularmente nos interesaba poder tener una conversación. Es José Urtubey. Hola José, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por invitarme. Para mí obviamente un lujo estar acá en la CGT, en el streaming de la CGT y de Azopardos. Para mí es realmente un gusto. Bueno, lo primero que me sale preguntarte es... ¿Cuál sería tu descripción del estado de situación actual de la Argentina, del sector industrial? Vimos hace poco algunos números que hablan de un pequeño crecimiento de la actividad comparado con abril, pero después, en términos generales, hay otros números que lo contradicen. Bueno, estamos en una situación que depende de quién la describa, ¿no? No, te diría que la situación en sí misma es muy complicada. Vos tenés una capacidad industrial instalada ociosa casi de un 50%. Y además, el mapa productivo de la Argentina es como que hay algunos sectores que podríamos alocarlo en oil and gas, minería, algo de financiero, algo de turismo, pero extractivo, y de ahí en más está todo paralizado. Es decir, entonces, 46 millones de argentinos no pueden, obviamente, contenerse con la realidad de 5 sectores. Es decir, y sobre todo vos ves las cadenas productivas del agro, las cadenas productivas de las economías regionales, de la industria en general, muy golpeadas porque la macroeconomía es el objetivo que se puso el gobierno, pero yo creo que dejó de lado, por sintetizar la política cambiaria y monetaria como la política ideal para controlar la inflación, dejaron de lado todo lo que son las políticas reactivantes que se necesitan. Es decir, vos tenés una mirada de corto plazo si es que te parás solamente en lo cambiario. Ahora, quizás la inflación la podés ir controlando un poco menos agresivamente, pero en forma más sustentable, si también vas trabajando en lo que son los sectores productivos, porque si no, obviamente vas a tener una situación de pan para hoy y hambre para mañana. Y eso es lo que está pasando hoy en la Argentina. O sea, estamos viendo algunos pocos sectores que crecen, pero en términos generales no hay una política productiva integral, digamos. No, exactamente. Y es más, están golpeadas las demás sectores. Porque veía, por ejemplo, las automotrices que tienen crecimiento en los últimos meses. Están vendiendo más las automotrices, pero como te digo, digamos, en alguna medida todavía tenés también la mayor cantidad de los sectores, de los cordones industriales del conurbano bonaerense, de la ciudad de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe, de Córdoba, salvo lo que tiene que ver por ahí específicamente con la industria automotriz, pero están muy golpeadas, muy golpeadas. Creo que fue el lunes, el martes salió una nota en La Nación que hablaba de coincidencias en los diagnósticos de la CGT y la UIA, ¿no? Respecto a lo que hablaba Juan, de los números y demás. Cuando empezamos a coincidir la CGT y la UIA, ¿nos tenemos que preocupar? Digo, esto lo digo como viniendo del sector sindical, ¿no? No. Es que lo que pasa es que yo creo que siempre fuimos coincidentes en muchísimos aspectos productivos. El verdadero análisis productivo, tanto de la parte industrial como de empleadora, como la de los trabajadores, siempre hubo una coincidencia de buscar el empleo industrial, buscar el empleo productivo, buscar el fortalecimiento de las cadenas pymes, de las economías regionales. Siempre hubo una coincidencia. Quizás acá la mayor coincidencia que yo veo entre la CGT y los sectores productivos industriales es que hay que combatir la informalidad, que hay que buscar los incentivos para que los motores productivos arranquen en la Argentina y que no podemos sintetizarnos solamente en lo que es lo financiero cambiario. O sea, es tan notorio ese contrapeso que ahí hay un fuerte punto de coincidencia, ¿no? ¿Y por qué pensás que no hay una propuesta conjunta de la CGT y la UIA? En este sentido de combatir la informalidad laboral, por ejemplo, que es un objetivo que ambas instituciones tienen de por sí ya en Lo que pasa es que yo creo que su sí, constitución misma. están los caminos compartidos y las acciones conjuntas. El punto está en que vos, digamos, tenés una presión tributaria muy fuerte en la Argentina. Y entonces, eso te lleva, por la fuerte presión tributaria, te va llevando a la informalidad. Entonces, lo que hay que hacer es bajar la presión tributaria y eso te permite ampliar la base imponible. Y ahí sobre eso sí hay muchísima literatura y trabajos compartidos, e inclusive en el ámbito de las paritarias. Es decir,
Estoy convencido que todos los sectores productivos y los sectores sindicales quieren y queremos una Argentina productiva. Y ahora, cuando decís eso de la presión tributaria, me interesa profundizar. ¿Los países más desarrollados industrialmente tienen necesariamente menos carga tributaria? ¿O no necesariamente? Porque uno por ahí ve otros modelos. Tienen menos informalidad. Tienen menos informalidad y mayor eficiencia estatal en el uso de los recursos. Es decir, en donde los servicios que vienen a raíz de los impuestos están correspondidos con la carga tributaria. Acá muchas veces creo que se distorsionó entre la carga tributaria, no tenía como reacción los beneficios que tiene que tener eso en los servicios públicos para los distintos sectores. El otro día escuchaba una entrevista al actual titular de la UIA, si no me equivoco, Rapalini, ¿no? Martín. Y yo, a ver, te lo digo desde un lugar de no ser un especialista. Decía algo que a mí me ponía en la alerta. Que decía, insistía mucho en bajar los costos. Tenemos que bajar los costos. Y yo cuando escucho eso me agarro un poco así como trabajador y digo, está hablando de bajar los costos laborales. Es lo primero que me sale pensar. No sé en el caso que habla más allá de eso. El costo argentino hoy es absolutamente elevado y está desproporcionado en comparación con cualquier otro lugar del mundo. Y principalmente tiene que ver con la inflación en dólares que sufrimos en la Argentina. Cuando vos querés ser un país competitivo, querés exportar, querés tener una balanza comercial superavitaria por mayores niveles de exportación, tenés que tener un costo competitivo. Hoy vos imaginate que el costo de financiamiento, la AFIP o el ARCA inclusive, es decir, muy por encima de los costos por lo que tiene que ver con la inflación, digamos, la moneda, es decir, el peso argentino, hoy artificialmente lo tienen en un lugar que te lleva a que la inflación básicamente no la tenés en pesos, pero la tenés en dólares. Y eso no te permite la competitividad necesaria. No creo que se refiera a un sector. Los costos salariales, ¿no es solamente eso? No, porque los costos salariales tienen que ver también, vuelvo al punto, es decir, con una contraprestación sobre lo que se viene trabajando. Es decir, acá vos tenés extra costos salariales que no tienen nada que ver con eso. Es decir, que podríamos hablar de la industria del juicio, podríamos hablar también en los capítulos financieros, la falta de financiamiento productivo, podrías hablar obviamente de los inconvenientes logísticos que te llevan a tener un extra costo logístico totalmente diferente de lo que pueden ser nuestros países vecinos. Tenemos una problemática que es muchísimo más abarcadora. Y eso es lo que me parece que hay que trabajar y buscar las soluciones compartidas. Ahora, pensaba y escuchándote también, como creo que históricamente hubo una relación de los gobiernos con los empresarios un poco tensa en los últimos años, y aparece Milei hablando de los empresarios prebendarios y una imagen sobre la industria o el empresariado bastante particular, pensando que es un hombre liberal, digamos, ¿no? Que desde tu lugar y desde el sector, ¿qué tipo de diálogo tienen con el gobierno nacional? No, lo que pasa es que yo creo que, digamos, se conceptualiza básicamente como una Argentina de servicios. Es decir, este modelo económico está linkeado a lo que es una Argentina de servicios. Lejos de prebendario, es decir, si nosotros atendemos lo que es la competitividad y la productividad de las empresas puertas adentro, somos totalmente competitivos. Ahora, si a eso le pones, como recién hablábamos, presión tributaria, de eficiencia infraestructural, de logística, si a eso le pones falta de crédito, y bueno, te empezás a poner en una situación totalmente de desnivel negativo frente a tus competidores como podría ser Brasil. Y eso no es que seas prebendario, lejísimo estás de ser prebendario. Que puede haber casos, si no me cabe duda, pero digamos, de la misma forma que puede haber políticos corruptos, de la misma forma que puede haber un montón de cosas que hay que mejorar en la Argentina, pero yo creo que hay que poner un foco y sobre todo pensando en una Argentina federal, una Argentina que vaya más allá de la General Paz. Hoy la discusión se está dando, desde mi punto de vista, la coparticipación como un eje claro que tiene una repercusión en la Argentina productiva, porque para evitar las distorsiones o las asimetrías territoriales necesitas un reparto equitativo de los recursos. Entonces, es muchísimo más de fondo el por qué hoy no tenemos quizás un nivel productivo adecuado o una matriz productiva adecuada y competitiva para salir a exportar al mundo, ¿no?
Y respecto al diálogo, no hablan. Lo que pasa es que el ministro fijó una postura de que él estaba en una política linkeada a lo que es lo macroeconómico, es decir, lo microeconómico no figura dentro de la agenda política del gobierno. Y no hay un referente en términos productivos, no es que hay un ministerio Es que de producción. es que el Ministerio de la Economía dijo, mi objetivo es bajar la inflación, y la baja de la inflación es a partir de una política cambiaria monetaria, punto. No. Cerramos la puerta, claro. Sí, claro. no. Claro, porque antes estaba el Ministerio de Culfa, estaba, digo, más allá de la gestión puntual, había un referente del Estado que estaba en eso, ¿no? Alguien que tenía la ventanilla, Sí, claro, sí. por lo menos. Y ahí me sale preguntar, estamos en un momento en el cual el gobierno nacional plantea que el crecimiento económico va de la mano de una retirada de la política, de la intervención del Estado en la economía. ¿Qué pensás vos de eso? ¿Es necesariamente así? ¿O por el contrario, el Estado orientando una política productiva puede ser algo que pueda orientar hacia un crecimiento del sector económico y también del sector de los trabajadores? El gobierno se limita a un concepto de crecimiento económico y yo creo que tiene que trabajar sobre desarrollo económico, que es muchísimo más profundo y no tiene que ver solamente con los aportes económicos, sino con la sustentabilidad de los sistemas productivos. Y claramente ahí necesitas un Estado presente, eficiente. Creo que veníamos de un Estado que no era eficiente, por lo que comentábamos recién, que había tenido unas distorsiones, obviamente. Pero, por supuesto, cuando vos tenés que, digamos, a nivel carreteras, que digamos, es dificilísimo que el sector privado vaya a invertir en la conectividad con La Quiaca. Justo en el cierre de Vialidad Nacional, mirá. Esta semana. O con lo que tiene que ver los corredores bioceánicos del norte, del sur. Sí. Ahí necesitas una planificación estatal acorde a una visualización de la Argentina productiva federal que vos querés. Claro. Con lo cual, yo soy un ferviente defensor del Estado, pero del Estado eficiente, y el Estado federal sobre todo, ¿no? Yo te digo una frase y vos me decís si es correcto o no. Los balances empresarios son mejores y son les dan mejor a las empresas con el peronismo que con los gobiernos neoliberales. Pero no te quepa ninguna duda, pero eso lo dice la historia. Es decir, agarrá Martínez de Oz. Agarrá Martínez de Oz, cómo terminó la tablita de Martínez de Oz. Agarrá la convertibilidad. Digamos, agarrá el plan Surreal finalmente también. Es decir, agarrá los distintos aspectos históricos que tienen que ver. Y cuando vos tenés una síntesis que se limita a lo que es lo financiero, cambiario, obviamente tenés un país de servicio y no productivo. Es decir, ¿a quién le va bien? A los sectores financieros, a los sectores de servicios puntuales. Quizás algunos sectores que per se son sustentables en un mundo que necesita, que podría ser oil and gas o minería, pero también muy limitadamente. Es decir, la agenda productiva y federal, sin lugar a dudas, yo no lo he visto marcada en los gobiernos liberales en la Argentina. Hablaste en un momento de la industria del juicio y este gobierno un poco llegó haciendo campaña también respecto a eso, ¿no? Como, bueno, vamos a terminar con la industria del juicio, era parte del eslogan. Es uno de los ciclos con menos conflictividad laboral de los últimos gobiernos que hemos tenido, pero también los números de la industria, digo, dan para abajo. ¿Cómo se concilia todo eso en un gobierno que dice vamos a terminar con esto, pero al final no genera más empleo, no genera mejores salariales y tampoco genera más productividad? Bueno, yo lo que creo es que hoy hay un poco lo que vos decías, Mati, el entendimiento entre el sector gremial y el sector productivo, industrial, están muy de la mano porque se está custodiando la delicada situación del trabajo en Argentina, en la que está. Es decir, está ahí, yo veo una espalda contra espalda en entender, estamos en un momento muy delicado. Entonces, a partir de eso yo digo, hay una conciencia de la necesidad de modernizar mucho dentro de los convenios colectivos, por los diálogos que hay entre los distintos sectores, y a partir de eso también tenés una fuerte conciencia de entrar en el mundo de la digitalización, de los desafíos que tenés en materia de inteligencia artificial. Pero eso requiere muchísimo diálogo, pero más importante todavía es qué país querés. Si vos querés
un país federal, un país para 46 millones de argentinos, un país que tenga una producción y no se limite a los servicios, un país que lo mismo le está pasando al agro. El agro no está en un buen momento tampoco, ni qué hablar las economías regionales. ¿Por qué? Porque obviamente te pasa esto, es decir, cuando vos te cuesta exactamente lo mismo estar acá que estar en Londres o en Estados Unidos, y algo está mal. Con los sueldos de acá. Algo está mal. Sí. Fíjate que todos nuestros países en la región vecinos tienen una moneda muchísimo más devaluada y competitiva que nosotros. Y tienen 3 o 4 veces más reservas reservas que en los bancos centrales que nosotros. Entonces, ahí está el punto. ¿Cómo estás viendo estas últimas semanas el ruido que hay en términos de política económica, ¿no? Empieza a haber más presión sobre el dólar. En los últimos 10 días subió un 10% aproximadamente. Tuvimos en los últimos días también unos movimientos extraños. Algunos periodistas identificados con el gobierno salieron a hablar de una devaluación fuerte en los próximos meses. Después el ministro de Economía salió a intentar calmar esas aguas, pero hay como un ruido en las últimas semanas. ¿Cómo estás viendo la política monetaria y económica del gobierno? ¿Tiene pisado el dólar? Sí, yo creo que está... ¿Cómo lo ves de acá en adelante? Sí, yo creo que está emergiendo la realidad de dónde se sostiene el superávit. El superávit se está sostenido principalmente vos no tenés obra pública, a las provincias las tenés rezagadas en los recursos que les corresponde, obviamente también en los sectores de los jubilados y previsionales. Entonces, el gasto público lo comprimiste de tal forma que a mí me parece muy bien que se controle el gasto público y que se reduzca lo innecesario y lo ineficaz, pero cuando vos directamente te paras sobre todo el gasto público indiscriminadamente y empezás a tener ecos negativos sobre la realidad de la salud de las provincias, sobre la salud financiera y económica de la producción, cuando impera el carry trade, que es el juego de cambio, de pasar del dólar al peso, del peso a apreciarse y después volver al dólar. Sí, la especulación financiera. La especulación financiera, todo eso lo paga la producción. Entonces, eso es lo que está empezando a emerger como lo que no está bien en la Argentina. Entonces, a las correcciones que quizás tendrían que haber dado una curva en diciembre del año pasado, después se siguió exagerando, desde mi punto de vista, una posición respecto al tipo de cambio en cuanto a tenía que estar, en este caso, en la banda inferior. Y claramente no es insostenible eso, porque no hay dólares. Los mayores dólares que son genuinos y sustentables para cualquier superávit son los que vienen de la exportación. Y hoy tenés una exportación que está declinante versus el año pasado. Sí, incluso además también el campo liquidó hace poco y ya está. Esos dólares no van a entrar de acá lo que queda Por del la año. cuestión cíclica ya no. O sea que lo que podemos esperar es un movimiento creciente del valor del dólar con probable impacto en precios, en inflación. Sí, pero digamos, sobre todo yo creo que hay que conceptualizar que hay que fortalecer la oferta productiva. El desafío está si se fortalece la oferta productiva y vas sobre un esquema de esta naturaleza, vas a poder contener, quizás no a un ritmo de velocidad tan exagerado para el combate a la inflación, pero sí en forma sustentable. Es decir, vas a poder tener un superávit sustentable, cosa que hoy es un superávit que lo estamos viendo en la discusión de los gobernadores, que lo vas a ver cada vez más presente, y no porque sean golpistas. Los gobernadores, fíjate lo que pasó con la coparticipación, y hoy se los culpa de los ingresos brutos. Por supuesto, el ingreso bruto debe ser el impuesto más distorsivo. Ahora, cuando se hicieron los consensos fiscales y los pactos fiscales, se fingió demencia en la Argentina. ¿Por qué? Porque la nación, hoy prácticamente, si vemos todos los recursos de la Argentina, un 70% se lo queda a la nación y un 30% en las provincias. Si vos ves todos los recursos que se generan en la Argentina. Entonces digo, obviamente cuando se hacían esos pactos fiscales, que no lo firmaron todos, con lo cual no se requiere unanimidad para sancionar la ley de coparticipación, ahí directamente, bueno, en la medida que esté la mía, me refiero al gobierno nacional, ustedes provincias si tienen que arreglarse con ingresos brutos, háganlo. Es decir, esto, y ahora se los culpa. Entonces, y ahora empiezan a hablar que la coparticipación tiene frenado las partidas discrecionales, cuando eso es toda una entelequia negativa, porque en realidad, si
hay una falta de sanción de una ley de coparticipación y está distorsionado los porcentuales que le corresponde a uno, es decir, a lo que son las provincias, versus lo que tiene que tener la nación. Entonces, ahí creo que se falta una discusión de fondo. Escribiste un libro hace poco con Martín Redrado, el título es Una Argentina Federal. Argentina Federal, que iba a traer, miren, iba a traer un libro para traer, y justo me di cuenta 2 cuadras después, pero igual tardé tanto en llegar que menos mal. El chiste cuando ahí saca un libro es, bueno, o tiene algo para aportar o quiere ser candidato. No, en este caso... ¿Cuál es el aporte? El digamos? aporte es la visualización de una Argentina Martín federal, la necesidad de la reforma impositiva, la necesidad de la sanción de una ley de coparticipación. Argentina tiene que ir con una visión más allá de la General Paz. Y creo que en la Argentina la institucionalidad no significa ser golpista. Es decir, trabajar dentro del marco de la institucionalidad, si el Senado resuelve o sanciona o le da media sanción a una iniciativa, eso no es ser golpista. Si los gobernadores pretenden un diálogo abierto sobre los recursos, sobre el reparto de los recursos, eso no es ser golpista. Acá es como que te arrinconan directamente si vos no estás en una línea pro lo que se está debatiendo desde el oficialismo, sos un golpista / kirchnerista. Y no, yo creo que acá lo importante es entender que se está trabajando dentro del marco de la institucionalidad para buscar un país que nos contenga a todos. Si los sindicatos queremos firmar paritarias por encima del 1%, somos golpistas. ¿Qué pensás de eso, del tema de la homologación de las paritarias como por una supuesto, herramienta que se usa discrecionalmente? Digamos, las paritarias son libres y esos históricamente fueron los consensos que se dan entre los distintos sectores. Dicho esto, te quiero decir, me parece que no tenemos que quedarnos con la parte sino ir al todo. Es decir, en la medida que tengamos un modelo que vaya a mayores niveles de productividad, vas a tener la posibilidad de discutir paritaria. Si seguimos de esta forma, tanto los trabajadores como los empleadores en los distintos sectores, no tenés mucho que discutir porque no hay avance sobre los distintos sectores productivos. Entonces, estás en una suerte de inanición porque no tenés salida. José, la Argentina es un país con una gran riqueza de recursos naturales en sus tierras. Sin embargo, bueno, hemos tenido experiencias positivas, como el caso de YPF históricamente, después otras experiencias tal vez no tan positivas de algunas explotaciones de recursos que vemos que se llevan para afuera las ganancias y no dejan mucho en el país. ¿Qué mirada tenés vos como industrial de cuál tendría que ser la política que se tiene que dar la Argentina? Por ejemplo, ahora tenemos el litio en el norte, bueno, además de la riqueza que tenemos de petróleo, de gas, el gasoducto, que ahora lo tenemos sin poder utilizarlo en gran parte porque el gobierno paralizó la obra pública. Digo, ¿qué pensás de la política que tiene que darse la Argentina en términos de recursos naturales? Desde ya, en línea con generar valor agregado, es decir, no quedarte en no te diría en la primarización de la economía, es decir, trabajar solamente sobre los recursos. Dicho eso, creo que también hay que fuertemente trabajar sobre la infraestructura necesaria para potenciar a las distintas regiones y economías regionales que hoy están rezagadas, inclusive, por ejemplo, el caso del norte, por la falta del reversal de gasoducto al norte. Hace 2 semanas hubo un faltante de GNC en la provincia de Salta, pero enorme, y obviamente, digamos, no tenés una salida ordenada, productiva con esto. Entonces, para generar mayor valor agregado, ya sea en el litio, en el oil and gas o donde sea, necesitas un modelo de desarrollo que sea integral e intervenga en todos estos distintos aspectos que hacen una política. Por eso no se limita solo a la macro, sino también que tiene que tener una postura microeconómica. Por último, históricamente hay un prejuicio respecto de que a veces se comprueba en algunas cuestiones concretas, que es el sector empresario y el sector de los trabajadores entrando en conflicto por distintas situaciones, y algunos te dicen, bueno, para que el sector empresario crezca necesita de alguna manera que el sector de los trabajadores pida menos, ¿no? O tenga menos derechos, menos salarios. Hay otra mirada, que quizás es la que tenemos nosotros, y te quería preguntar a vos cuál es la tuya, de que el crecimiento empresario va de la mano también del crecimiento del sector de los trabajadores a nivel salarial, a nivel de derechos. ¿Qué mirada tenés vos? Porque pero ni lo dudes que es así está está el método de Toyota. Yo he leído algunos libros de Daniel Herrero, ¿no? De Toyota, que tiene esa mirada de que cuanto más derechos tenían los laburantes de las automotrices, mejor le iba a la producción. El tema es, desde ya que es un crecimiento
conjunto. El tema es tener un norte productivista y de búsqueda de competitividad seria entre los distintos sectores. Cuando el sector empleador y los de los empleados trabajan en eficientizarse productivamente, en concientizarse de la necesidad de ser, obviamente, competitivos para poder salir con un perfil exportador muy agresivo, para poder darle sustentabilidad a las empresas, las pymes, las medianas, las grandes empresas. Bueno, a partir de ahí, la discusión es mucho más fácil en términos de cómo se vienen, digamos, los recursos, cómo se tienen que alocar, cómo se tienen que ir creciendo, cómo se tienen que ir premiando, cómo se tienen que ir, digamos, diversificando las cadenas productivas. Ahora, cuando vos no tenés esa visión de eficiencia, de productividad, y bueno, ahí es donde viene también todo un mundo que quién pone más, quién pone menos o quién paga los platos rotos. Yo creo que en la medida que haya conciencia productiva de todos los sectores, ahí está la salida. Y hay muchísimos casos, no solo el de Toyota. José Urtubey, muchas gracias por haber estado en Azopardo. Un placer conversar.